Buenos días a todos. Empezamos la primera mesa de diálogo de estas jornadas. Alejandro de la Sota. También quiero agradecer, como no, a la organización, a Teresa Couceiro, su invitación, y luego a los autores, a los 4 que están aquí conmigo en la mesa, porque los artículos que he recibido, en mi caso los que he tenido que leer y destilar una serie de temas a partir de los cuales construir este debate, son unos artículos que permiten reflexionar sobre temas de arquitectura, son muy valiosos a nivel de material de proyecto y también, sobre todo, permiten enlazar una serie de temas que ellos han sacado a la luz que tienen mucha relación con la situación actual. Por lo tanto, tienen una lectura muy contemporánea desde mi punto de vista. Yo, para introducir a los 3 artículos desde aquellos temas o aquellas características que los hermanan, me gustaría ir numerando de una manera muy esquemática, pero que luego podría dar lugar a una mayor profundización, todos aquellos temas que creo que comparten. Desde la comparación, comparten, por ejemplo, evidentemente, en época de construcción. Los 3 se construyen en la década de los 50. Comparten generación de arquitectos. Los 3 arquitectos están licenciados con pocos años de diferencia, aunque tienen trayectorias distintas. Comparten contexto histórico, tienen el mismo signo de los tiempos, están construidos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto hay este cambio de paradigma europeo, hay un alejamiento de los parámetros higienistas y mecanicistas que defiende el movimiento moderno y un acercamiento al organicismo humanista desde la reformulación de los parámetros del habitar. Los 3 son proyectos que atienden a lo doméstico. Son 3 viviendas de diferente carácter, pero es un programa doméstico. Un programa doméstico que, siguiendo el signo de los tiempos, se realiza desde el interior. Va de dentro hacia afuera, prioriza el uso y la vida a la forma o a la imposición de una geometría desde el exterior. Por lo tanto, son proyectos en los cuales el organicismo no pasan de espacios definidos y limitados por formas reconocibles a espacios fluidos, semiabiertos y sin formas geométricas concisas. Por lo tanto, en este sentido, son proyectos de cambio. Proyectos de cambio y de transición también en la biografía de los propios arquitectos. Los arquitectos, ellos mismos admiten, por ejemplo, Asís Cabrero o el mismo Saiz Oiza, que son proyectos de crisis de la modernidad, de apertura hacia otros parámetros más organicistas, más humanistas. En Bárbara Corsini es el tránsito, como ha explicado muy bien Guillem, del neoclasicismo a una modernidad también orgánica en cierta medida. En este sentido, son proyectos que responden al lugar como territorio, como paisaje, al lugar como terreno, pero al lugar también como preexistencia, en el caso de la Pedrera. Por lo tanto, el lugar, la preexistencia, la conciben como material de proyecto.
y por eso concilian sus intervenciones artificiales, evidentemente, y orgánicas, con esta respuesta al lugar como material de proyecto. En este sentido, reclaman, como he dicho, esta domesticidad desde el interior, pero también una manera de vivir, ha salido en algunas de estas intervenciones, mucho más primaria, recuperar esta función esencial del habitar desde la casa como refugio, la casa como casi un carácter mucho más primigenio del concepto de casa. Y por eso los tres, curiosamente, colocan un fuego, una chimenea que es el calor, que es el alimento, pero también es la reunión, esta idea casi de fundacional a la línea de Rainer Banham, a home is not a house. La casa es el fuego, es el confort, es el calor, es la reunión. Curiosamente, también los tres no tienen una cubierta plana. Los tres confían en la expresividad del techo, verticalidad en el caso de Asadio Iza, una espacialidad inclinada, extendida hacia el exterior en el caso de Asís Cabrero, o el aprovechamiento de una morfología de arcos parabólicos que expande el espacio de una manera mucho más antropomórfica. El mismo Cebi admitía que el gran fallo de la arquitectura moderna es la cubierta plana, porque no se adapta a la curvatura del cuerpo humano, a los movimientos del cuerpo humano. Por lo tanto, ellos recuperan precisamente esta adecuación del espacio cubierto el antiguo refugio, las antiguas cuevas, las antiguas cabañas. También los hermanan los materiales, son materiales sencillos, materiales vernáculos, materiales que se expresan con sinceridad, con naturalidad. Y, curiosamente, también son proyectos donde los niveles interiores están escalonados. No hay ningún suelo plano en los tres proyectos, en las tres construcciones. ¿Por qué? Porque hay una adjetivación, en definitiva, de las funciones del habitar. Y en esto siguen la línea o la herencia del movimiento moderno, pero no tanto desde la forma, sí, la función, sino desde el espacio, sí, la función. Es muy curioso cómo Bárbara Corsini habla de rincones, el rincón del comer, el rincón del estar, el rincón de dormir. Antes nos has hablado, José, de lo he apuntado, la palabra era los conjuntos de convivencia. No hablan de estancias cerradas, pero continúan con los mismos adjetivos funcionales, en un espacio que, sin embargo, es fluido. Y esto es muy interesante en los tres. También en los tres hay, evidentemente, en este zeitgeist, en esta influencia de los tiempos, la influencia de los grandes maestros del organicismo. Está Wright, está Aalto, y aunque no se ha mencionado en las presentaciones, pero sí en los escritos, está Bruno Cebi. Está ahí Bruno Cebi en sus principios de la arquitectura orgánica en los tres proyectos. Aunque tampoco son proyectos al 100% orgánicos, son híbridos, como también se ha mencionado en las tres presentaciones, son de tránsito, son proyectos que precisamente su no pureza los hace mucho más atractivos. Finalmente, ya para no extenderme mucho y dar pie al debate, quería rescatar la actualidad de estas tres obras. ¿En qué sentido? La casa de Asís Cabrero en Puerta de Hierro, en la incorporación del lugar, en los materiales vernáculos, en la autarquía, una comunidad
sorprendentemente, con la fotografía que has pasado, con el estudio profesional en la casa, a lo Taliesin, autosuficiente, incluso con un sistema de alimentación y de provisión que la hace una especie de comunidad de cercanía, de economía de cercanía. La modernidad también del constructivismo, entendido no como un constructivismo vanguardista histórico, sino como la forma resultante de la economía de materiales y de sistemas constructivos. Me ha parecido absolutamente actual y contemporáneo. Los apartamentos de la Pedrera, el reuso adaptativo, absolutamente de actualidad, y además la reversibilidad que demuestra Barba Corsini al permitir que después de unos años, bueno, permitir o desgraciadamente sufrir, pero que el edificio se haya podido recuperar con mucha dignidad, porque su uso es precisamente el introducir unas funciones en una cáscara, en una estructura preexistente, y que el orden de esa estructura sea tan potente y él tan inteligente al respetarlo, que luego se haya podido recuperar con los traumatismos evidentes, pero sin embargo que podamos volver a las imágenes que has pasado de antes de la reforma. También del aprovechamiento de bajo cubierta en la línea de Joseph Frank, y luego del trabajo artesanal sobre el terreno. Me ha parecido muy interesante toda la descripción que haces de esta construcción en marcha, como un buen artesano que va estirando o que va modificando sus decisiones en función de lo que se encuentra. Y finalmente la Casa Durana me ha parecido también muy actual, este replanteo integral de la vivienda desde el interior, pero desde la recuperación de la esencia misma, la esencia genuina del habitar como refugio, esta recuperación de lo más esencial que es habitar. Luego, la hibridación que demuestra Sáez de Oiza en beneficio de la habitabilidad doméstica. No hay ningún estilismo, no hay ningún dogmatismo, no hay ningún seguimiento a pies juntillas de ningún movimiento. Todo se va adaptando, reformulando a las necesidades funcionales del interior. Y esta consideración del proyecto como proyecto único. Y también me ha parecido muy actual esta reivindicación de Sáez de Oiza a través de esta casa de la naturaleza habitada, de la ciudad como vivencia previa a la domesticación de la naturaleza. Esta idea de caserío, esta idea de arquitectura en el campo, pero civilizada, porque sin la civilización, sin la cultura en definitiva, cultura viene de cultivar, de cólere, no hay posibilidad de implemento en la naturaleza. La arquitectura, por lo tanto, para Sáez de Oiza es la mediadora entre lo salvaje y lo civilizado, ¿no? Y esto también me ha parecido muy actual. Bueno, dicho esto, yo os cedería la palabra, si queréis, para acabar de completar, o si no, os lanzo algunas preguntas o algunas dudas que me han surgido con la lectura apasionante de vuestros artículos. Sí. Bueno, yo quería plantear una primera cuestión a los tres, que es sobre la relación de la teórica de estos tres arquitectos con los escritos de Cebi, porque leyéndolos realmente ves que está ahí como ideario, ¿no? Y luego, sobre un texto que aparece en el año 51, que es el texto de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar,
que en palabras de Oiza está ahí. O sea, es casi literal cuando Oiza habla del habitar. Es una transposición casi directa de las palabras de Heidegger, del entendimiento de lo que él de lo que él piensa sobre lo que es habitar la tierra, ¿no? Entonces, bueno, os lanzo este primer tema sobre la mesa. Gracias. Sí, o esta. Vale. Vale. ¿Sí? Vale. Al respecto de Heidegger, incluso de otra serie de lecturas a los que Oiza era muy pródigo, ¿no? En ese tipo de lecturas nada arquitectónicas, estrictamente hablando, tengo la sensación, incluso leyendo sus propias declaraciones, manifestaciones, que muchas veces ocurre que al pensar sobre el habitar, igual le pasa, por ejemplo, con la poética del espacio de Bachelard, que lo hace a posteriori. Por lo menos con esta primera casa, desde luego, y con todo ese discurso de los años 50 en el que él se mueve. Otra cosa es que evidentemente estuviera al tanto de ese existencialismo que está palpitando en la posguerra y que a España llega como llega, ¿no? Pero en la traducción arquitectónica creo que en ese sentido hasta se anticipa, ¿no? En la medida en que, pues no son seguramente temas que estaban en el debate de esa arquitectura que en España se preocupaba en los años 50 por ser moderna. No nos engañemos, esa era un poco la idea, el afán de modernidad, porque nunca lo habíamos sido, ¿no? Y cuando ocurre Durana, sin embargo, ya esa experiencia acumulada de el haber logrado conquistar en cierto modo esa modernidad, ocurre una reflexión que sí que tiene mucho más que ver con esas posturas del humanismo de la posguerra y que, sin embargo, no creo que fundamenten la esencia del trabajo, porque cuando escuchamos o leemos las manifestaciones de Oiza son siempre muy a posteriori y, de hecho, hay alguna tesis doctoral que documenta sus lecturas, un reciente libro, donde esas dataciones sobre las lecturas son siempre, puede que me equivoque en algunos casos, pero son siempre a posteriori, ¿no? Con lo cual es como una teoría, un manifiesto retroactivo, ¿no? Que diría Rem Koolhaas, ¿no? Ya cojo, sí. Sí, mejor. Yo quería añadir únicamente que me parece que Poética del espacio de Bachelard está la edición al francés, o sea, lo que es la primera edición es creo que 59, 58, es decir, no es muy probable que Oiza no conociera la obra cuando hace Durana, y la primera traducción al castellano creo que es unos años posteriores a la vivienda. Por lo tanto, no conoce el libro cuando hace Durana, y sin embargo dan ganas de que así sea, ¿no? Porque realmente si tú coges la vivienda y coges el texto, está ahí todo, ¿no? Y eso es una maravilla, o sea, ver o visitar la casa leyendo, teniendo en cuenta ese texto, ves que hay cosas que son muy interesantes, y más aún cuando poquitos años antes estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? La capilla en el Camino de Santiago, las viviendas de Madrid, etcétera, ¿no? El cambio tan brusco que hay en un momento tan puntual, ¿no? Comentabas antes que es interesante ver que coincidimos los que estamos aquí en hablar sobre obras que tienen una cubierta inclinada. Oiza en Durana lo primero que plantea es una caja. No tenemos constancia de la documentación del primer boceto, una caja moderna, por así decirlo, racionalista, pero la propiedad se la tumba, ¿no? Porque le está pidiendo algo más anclado a la tradición, dicho de una manera así, ¿no? Y entonces Oiza, habiendo hecho lo que ha hecho en ese momento, sigue para adelante y lo acepta, ¿no? Además con seguramente naturalidad, lo cual también puede ser una lección para nosotros, ¿no? Cuando un cliente nos pide una cubierta inclinada,
pues puede ser fantástico, ¿no? Sí, yo quería añadir que en el caso de Barbacorsini la relación con los textos que habéis comentado, incluso con la visita de Zevi, sí que asiste a esas conferencias, pero es muy lejana. De hecho, la relación que tiene Barbacorsini con la cultura del momento es respondida por él mismo a través del cine de Hollywood. Es decir, él cuando busca la modernidad, lo que busca son las imágenes que se están viendo en esos momentos en las películas de Hollywood. Y de hecho, una de las películas míticas que él reconoce que le hacen recuperar la profesión, porque en un momento de su carrera está a punto de dejarlo todo, es El manantial, de Kim Vidor. Es decir, es una relación muy pragmática y muy visual. Y por otro lado, también al hilo de lo que comentabas al principio, respecto al tema de la recuperación de cuestiones más artesanales, yo quería desmitificar una cosa. Cuando Barbacorsini explica el desarrollo o la construcción de los apartamentos en La Pedrera, hace mucha insistencia en que es un proyecto, uno, que le cuesta mucho, y dos, que lo agota. No es que lo agote solo intelectualmente, sino también físicamente. Es decir, la relación que tiene con la manera de proyectar es llevar los materiales al lugar, recortarlos allí mismo, estar trabajando directamente con los industriales, subir y bajar materiales. Es algo que de alguna forma le producen al mismo ciertas quejas. Es decir, esa idea como más romántica de el actuar con las manos, el trabajar unos materiales, decidiendo directamente en la puesta en obra, para Barbacorsini en realidad es un inconveniente. No es tanto una idea que él quiera llevar a cabo de forma voluntaria, sino que es básicamente con lo que se encuentra y prácticamente la única manera que él tiene de poder resolver los apartamentos en La Pedrera. Quisiera mandar. Bueno, me parece muy interesante esto que preguntas sobre Zevi, ¿no? O sea, la posible influencia de Zevi, en este caso en Cabrero. La única, yo en el artículo lo pongo, ¿no? La única referencia posible, desde mi punto de vista y hasta donde yo sé, es un artículo que se publica en la Revista Nacional de Arquitectura, en el Boletín de la Dirección General de Arquitectura, en el 49, sobre un congreso de arquitectura orgánica, y el propio Zevi, digamos, le publican ahí en el boletín, ¿no? El boletín, claro, no es la Revista Nacional, ¿no? El boletín es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que, y es un artículo, si lo habéis leído, pues, bueno, meramente descriptivo, habla de unas casas de Wright, habla de Aalto, por supuesto, y poco más, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Cabrero ese acercamiento al organicismo, vamos a decirlo, evidentemente es Aalto, su admiración por Álvar Aalto. Yo, vamos, en mi investigación sobre Cabrero, yo estoy desde hace años ya en la propia tesis trabajando como de una manera un poco peculiar, ¿no? Que probablemente sea discutible, pero a mí me está siendo muy útil. Cabrero tiene su historia particular de la arquitectura, que son los 4 libros de arquitectura, ¿no? Entonces, lo que dice Cabrero cuando analiza, por ejemplo, en el libro 3, que se llama Crisis Moderna, ¿no? Lo que va diciendo en todo ese recorrido, ¿no? De la arquitectura europea, ¿no? Y todo eso, años 40, hay un capítulo que se llama Años 40. Entonces, empieza el capítulo con el edificio Sindicatos, su propio edificio, ¿no? Es de los pocos momentos en el que en los 4 libros aparece, digamos, una obra suya. A continuación, habla de Asplund, ¿no? Y de la casita, la Villa Escenas de Asplund, ¿no? Y entonces dice que claro, que frente a ese funcionalismo, frente a esa racionalidad estéril, tú has hablado de esa crisis, Asplund tiene una manera de enfrentarse a la naturaleza y de resolver el problema, ¿no? Escalonando, girando suavemente, haciendo, digamos, la cubierta, el espacio de la cubierta inclinado, legible desde el interior, o sea, las habitaciones tienen el techo inclinado, la viga de cumbrera
es un rollizo de madera, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. Y luego yo creo que hay otra referencia también importante, y esto me va a llevar a una cosa que voy a decir a continuación, que es el expresionismo. Claro, el expresionismo tiene una vertiente orgánica muy importante, ¿no? Y eso sí que les ha llegado a ellos, el expresionismo. Taut, Haring, puede ser. Y yo pongo en relación este organicismo con Sarun, ¿no? O sea, y la tesis mía es que ellos son muy intuitivos, ¿no? O sea, que está claro que no quieren en ese momento, por datos ambientales, yo creo mucho en el influjo ambiental, no quieren hacer cajas, en ese momento no quieren hacer cajas, están en ese periodo experimental que tú has descrito muy bien, ¿no? Como de duda, de probar, ¿no? Y yo esto lo pongo en relación con Sarun. O sea, a mí me parece que Sarun está, digamos, en las mismas coordenadas que la Casa Durana, que Puerta de Hierro 1, ¿no? Estamos ahí. Sí, claro, Sota también. Sí, bueno, faltaba el expresionismo, lo de Heidegger, realmente Cebi divide los periodos históricos, ¿no? Con aquellas espirales que él dibujaba tan bonitas como periodos de creatividad, que son el manierismo, el romanticismo, el barroco, el organicismo, el expresionismo, y periodos de regresión, que es para él el dogmatismo del clasicismo y del racionalismo. O sea que en este sentido, y también, claro, reclama algo que aquí ha salido. Cebi reclama la arquitectura de la intuición y de la emoción, ¿no? Por eso también lanzaba la pregunta Bárbara Corsini, que para él la arquitectura es función y es emoción, básicamente. Y bueno, hay toda esta corriente contemporánea del espacio interior como una realidad que es la esencia de la arquitectura, que reclama Cebi, la planta libre, la continuidad espacial, etcétera, etcétera. Ahí se me ha olvidado, pero perdona, tenía aquí apuntado, claro, tú hablas de esa dificultad de Corsini, de ese esfuerzo de no poder, en esa geometría de los arcos, encajar, ¿no? Esa arquitectura, digamos, secundaria, ¿no? Debajo de esa arquitectura primaria, ¿no? Entonces, claro, Oiza y Cabrero es que dominan la geometría descriptiva, ¿no? O sea, Oiza, o sea, la cubierta de Durana es un problema descriptiva, ¿no? Entonces él la domina. Cabrero igual, o sea, Cabrero tiene una visión espacial y un dominio de la disciplina, de la descriptiva, que es capaz de meterse en los líos que se mete. O sea, que ese organicismo hay que ser muy hábil para hacerlo, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, yo quería hacer notar una cosa que a veces pasa desapercibida, pero creo que es la segunda edición de Historia de la Arquitectura Moderna escrita por Zevi. La portada es uno de los bancos del Parc Güell de Gaudí i Jujol. Creo que es un acto, digamos, que ha sido poco comentado, pero que es muy bestia, si me permiten la expresión, que está hablando de historia de la arquitectura moderna y lo que hace es colocar el banco serpentín de Gaudí i Jujol. Es decir, esa referencia a esa arquitectura más orgánica, ya no a través de cualquiera de los arquitectos, de los grandes arquitectos reconocidos internacionalmente, sino que a través de una excepción como es Gaudí. Yo creo que seguramente en los internos de Cebi eso es una provocación absoluta a la hora de reescribir su historia de la arquitectura moderna. Bueno, entrando ya en algunas preguntas que me surgían, ¿no? En la lectura de vuestros textos, algunas ya se han respondido con vuestras intervenciones. José, ¿funcionó realmente la casa como una autarquía? Es decir, cultivaban, los animales daban
su leche, etcétera, etcétera. Fue una Arcadia feliz realmente, los 10 años de existencia con este modelo de Taliesin, ¿no? al cual conoció directamente, como has descrito muy bien, a través de Wright, ¿no? Del viaje a Estados Unidos. Sí, bueno, el viaje es posterior, ¿no? Por eso yo hablaba de esa intuición tan grande que tienen estos pioneros, ¿no? Yo creo que pioneros equivale a intuición, ¿no? En muchos casos. O sea, el viaje a Estados Unidos yo creo que es en el 56. Neutra visita la casa y Aalto visitan la casa. Están en la casa, en Puerta de Hierro 1. Y posteriormente, cuando Cabrero va en el 56 a Estados Unidos, se entrevista con Wright, tiene mal recuerdo de Wright no le trata bien. Sin embargo, Neutra le trata muy bien, ¿no? Porque recuerda con mucho cariño esa visita a Puerta de Hierro 1, ¿no? Si la autarquía funcionó, lo que a mí me cuentan los hijos, ¿no? Que son como los testigos, ¿no? Ha estado Santiago antes aquí, es que sí, o sea, que ellos recuerdan esa casa con mucho cariño. O sea, efectivamente había gallinas, había el huerto, había un señor que cuidaba el huerto, se comía lo que producía el huerto. Había el proyecto de tener una vaca, no me ha quedado claro si la vaca al final la tuvieron o no. Sí, o sea, eso fue una autarquía. Era el retiro de Cabrero. Cabrero era una persona profesionalmente muy ocupado, ¿no? O sea, tenía problemas de estómago, tenía una vida muy complicada, ¿no? Muchos problemas, ¿no? Era arquitecto jefe de la obra sindical, a la vez estaba con el proyecto de la Feria del Campo, a la vez tenía sus encargos privados. Era una época, digamos, a la vez, digamos, tenía todas las relaciones con los otros arquitectos, con FISAC, ¿no? Con el tema de la revista nacional, ¿no? O sea, que eran, las agendas de Cabrero, eso es increíble verlo, ¿no? O sea, toda la red de contactos y el despliegue de relaciones, ¿no? Y sí, la Arcadia, el Taliesin era, y tú lo has descrito muy bien, con el estudio, el pequeño estudio para sus encargos privados, ¿no? Pues lo tenía ahí, pero ahí se hicieron los concursos más importantes, ¿no? De la época posterior, ¿no? Y los hijos que han vivido luego en la segunda casa, ¿no? Que es una casa mucho más eficaz, ¿no? No es tan, no hay esa segregación de arriba a abajo, ¿no? Las plantas y el estar, ¿no? Los conjuntos de convivencia y el dormir están al mismo nivel, ¿no? Y abajo ya están todas las máquinas, ¿no? En un patio maravilloso que tiene la segunda casa, un patio de servicio, ¿no? Y ellos, vamos, la sensación que yo tengo es que recuerdan con nostalgia la primera casa. Sí, al hilo de esto que comentas, ¿no? Acabas tu artículo con dos preguntas, sí, muy bonitas, ¿no? Que si me permites las formulo. ¿Por qué se perdieron estas geometrías y formas? ¿Qué quedó en la arquitectura de la Edad del Hierro, que es la próxima etapa de Asís Cabrero, del germen del habitar orgánico? Sí, muchas gracias, ¿no? por sacar estas preguntas. Claro, estas preguntas, la intención, la has captado perfectamente, es un poco también, es una pregunta que yo me hago, porque yo llevo muchos años, evidentemente, investigando la obra de Cabrero, investigando la obra de otros arquitectos y preguntándome por qué se da el salto, ¿no? A esa otra arquitectura, evidentemente muy influida por Mies, ¿no? Por Neutra, ¿no? ¿Por qué se da ese salto, ¿no? Evidentemente hay respuestas muy evidentes, pero la funcionalidad es una de ellas. Hacer una arquitectura más fácil, ¿no? En FISAC lo vemos, ¿no? FISAC tiene su ABC, sus vigas huesos, sus muros de hormigón, los encofra primero con tablillas, luego con los encofrados flexibles y a correr. Y se puede gestionar un estudio con esas maneras, con esas tipologías, con esas soluciones, y se puede hacer el edificio que nos encarguen, ¿no? Y FISAC se inventa la genialidad del itinerario mental, ¿no? Dice yo respondo a 4 preguntas para hacer un proyecto. A ver, el qué, el para qué, el cómo y un no sé qué, ¿no? Ya está, resuelto, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es una cosa como muy evidente, ¿no? Y entonces
lo bonito es ver como en la segunda edad, en la edad del hierro, todavía está inmanente ese organicismo. Eso a mí me parece muy interesante. Sí, pues al hilo de lo que comentas, Oiza es todo lo contrario, ¿no? Quiere complicarse. El proyecto, cada proyecto es un drama único, por lo tanto no hay esta regresión al dogma, al academicismo, al sistema en definitiva, sino es el empezar de cero. Sí. Y además, iba a decir un aspecto un poco no conocido de esta obra es que la Casa de Urana hasta qué punto es un experimento en el sentido de partir de cero y de investigar, eso está claro, pero ¿por qué Oiza la oculta durante casi 30 años en todas sus publicaciones? Estaba acostumbrado a publicar la mayoría de sus obras en revistas especializadas, pero no la Casa de Urana. Y sin embargo es la que presenta en la Universidad Politécnica de Madrid para ser doctor, 5 años después. Es decir, la tenía en muy alta consideración como ejercicio, si se quiere, teórico, pero la praxis no cabe duda del grado experimental, ¿no? Es decir, que hay una complejidad extraña también en torno al quehacer profesional que le lleva, ya digo, en los mismos años a hacer en Talavera una arquitectura en unas claves totalmente distintas. Está como buscando el sitio, a la vez está empezando con Alcudia, ya había empezado el proyecto Horizonte 3 años atrás, que es un poco el inicio de esa alternativa al movimiento moderno que le lleva a aproximarse al Tintin. Es un mare magnum de cuestiones que no es... por eso hemos hablado un poco de un sincretismo, pero es una complejidad y contradicción continua, ¿no? Bueno, el artículo de Guillem Caraví también, la pregunta concreta que te quería hacer es si era consciente Barba Corsini de que un día podría volver la reversibilidad de los arcos parabólicos de la azotea, como así sucedió cuando él hizo su intervención. O sea, si lo tenía en mente. Claro, no lo sé, pero lo que sí es cierto es el disgusto que le causó cuando en el año 96, a raíz de las reformas para convertir la planta azotea, la planta Altillo, la planta Desván de la Pedrera, se reconvierte a zona museológica. En principio, en conversaciones previas, parece ser que prometen a Barba Corsini que se dejarán 2 de los apartamentos como muestra, como vestigio de una arquitectura que convenía conservar. El resto estaban en muy malas condiciones, pero finalmente, por cuestiones relacionadas con la conservación de la estructura de la planta Desván de la Pedrera, deciden pues demolerlos todos. A raíz de aquel suceso, muy comentado en prensa, Barba Corsini se enfada con la gestión de la empresa que en esos momentos tiene la titularidad del edificio, que es Caixa Catalunya, y decide no volver. Yo creo que a la pregunta concreta no creo que pensara tanto es una especulación, en la reversibilidad de los espacios. Yo creo que él de alguna forma había utilizado una estrategia, pero para quedarse, es decir, para que sus apartamentos perduraran en el tiempo y en cualquier caso fueran restituidos por cuestiones derivadas de las propias modas, del propio momento en el cual se vive en cada momento, pero a partir de la sustitución del mobiliario. No creo que pensara en su momento darles otro uso. Es curioso al respecto que tuve la ocasión de conocer a una buena amiga de los hijos de Barba Corsini, que hablaba que su padre iba por los contenedores de alrededor de la Pedrera cuando se estaban desmontando los apartamentos, recogiendo los cuadros o las litografías del grupo El Paso, que él sí, como él, Barba Corsini pertenecía al grupo R y tenía
mucha relación con todos los artistas de la Escuela de Cuenca y encargó personalmente los cuadros que decoraban los apartamentos a estos artistas y se los encontraba en la calle en los contenedores. Y bueno, la familia los tiene, los que pudieron recuperar, ¿no? De todas maneras, también él tenía una admiración increíble por Gaudí, ¿no? Porque en la publicación justo después de la construcción de los apartamentos, en la revista Informes de la Construcción, acaba sus pequeños textos que acompañan a las maravillosas fotografías, ¿no?, en blanco y negro, con estas palabras. Dice: he conocido un Gaudí verdadero, maestro de nuestra más valiente arquitectura funcional. O sea, lo describe como un maestro de arquitectura funcional, ¿no? Y muestra la admiración absoluta hacia esta arquitectura que debe respetar. También te quería hacer otra pregunta al respecto, que es que explicas muy bien la prueba a la cual someten a Bárbara Corsini los amigos de Gaudí. Antes de encargarle definitivamente el proyecto, le invitan a que haga un prototipo, visitan este prototipo y en función de lo que ven le dicen adelante. Mi pregunta es, en este prototipo, el blanqueo que has descrito muy bien de los arcos parabólicos y el enyesado, encalado de este fondo de vientre de la ballena casi como telón de fondo de su intervención, ¿se produjo o los arcos parabólicos estaban a la vista con el ladrillo y con el material de origen? A ver, la primera cuestión respecto al conocimiento de Gaudí, es cierto que efectivamente en Informes de la Construcción lo valora, pero es curioso porque esa revalorización de Gaudí se produce a posteriori, es decir, cuando entra en la pedrera prácticamente no sabe, no diré quién es Gaudí, pero digamos poco interés previo había tenido por la arquitectura de Gaudí, como había pasado en muchos círculos. De hecho, la arquitectura de Gaudí se conoce a través de Sirlot y de otros artistas en ámbitos relacionados con la pintura, con la escultura, no tanto con el ámbito de la arquitectura. Será Sostres quien empezará de alguna forma en Barcelona, a través de sus escritos, a reivindicar la arquitectura de Gaudí. Y es verdad que Bárbara Corsini, una vez se pasa un año yendo cada mañana a los apartamentos, trabajando in situ, empieza a entender y a percibir la arquitectura de Gaudí. Respecto a lo de los apartamentos, a ciencia cierta no lo sé, pero creo intuir que cuando muestra un primer apartamento, si es un apartamento de muestra y teniendo en cuenta la capacidad de marketing que tenía Bárbara Corsini, entiendo que sí, que lo muestra acabado, pero ya digo, a ciencia cierta lo desconozco. Bueno, yo quería preguntar a José de Coca también sobre el conocimiento, la visita que hace Asís Cabrero a Maxville en 1950, si lo pudieras explicar mejor, porque es una visita que a él le remueve mucho, ¿no? Y a partir de ahí parece que hay un giro en su trayectoria. Sí, no, efectivamente, ¿no? De hecho, yo no sé si lo he comentado en la exposición, en el texto está recogido. Esa visita es clave, o sea, hay dos momentos clave, ¿no?, en los 40-50. Uno es la visita italiana, ¿no? O sea, el año 41, en plena guerra mundial, pues se va a ver en principio a Quirico a través de familiares de Luis Moya, y llega a Italia. Va a Roma y logra ver a Libera e intenta pues ver toda la obra del racionalismo italiano, ¿no? Y escribe en réplica un artículo de Gabriel Alomar que acusa a la arquitectura racionalista y tal de judía y bueno, pues todas estas cosas del momento, y él contesta que él ha visto en Italia una cosa muy distinta, ¿no? O sea, entonces dice, ese es un camino. Y en el año 50 vuelve a viajar, ¿no?
Y entonces él había llegado a ese famoso libro que a Sota también le causa sensación, ¿no? Que es ese libro sobre la prefabricación de Max Bill, ¿no? Aparece por España. Cabrero de alguna manera también accede a ese libro y en el 51 entonces va a visitar a Max Bill, o sea, con la intención de verle, ¿no? Y Max Bill le recibe en su casa, ¿no? Entonces él se queda, digamos, fascinado por su arquitectura y esa idea del arte concreto también, ¿no? Y esa idea de interacción de las artes, o sea, que todas las artes están relacionadas, ¿no? Y él ve en la casa de Max Bill, ¿no?, la plasmación, ¿no?, de esas ideas en el que él describe en los 4 libros, por eso los 4 libros son muy importantes, porque habla de Max Bill, ¿no?, y de esa definición de arte concreto, ¿no?, en el que en la casa la arquitectura, digamos, tiene una extensión en la pintura, tiene una extensión en el mobiliario, ¿no? Entonces él quiere hacer eso, ¿no? Habla de la escultura, ¿no? Y la escultura de Max Bill yo creo que en Cabrero es fundamental, o sea que cómo resuelve los nudos en sus estructuras metálicas, ¿no? El pilar y las 2 vigas pasantes, ¿no?, pues son los nudos de Max Bill, ¿no? Y en los 4 libros, el último de los 4 libros, que se llama Tiempos Futuros, él, aparte de hacer digamos, él considera que ha estudiado toda la historia de la arquitectura mundial, ¿no? O sea, Oriente, importante, ¿no?, porque siempre estamos con esa visión occidental, ¿no?, Oriente, ¿no? O sea, él dedica mucho esfuerzo el libro a estudiar la arquitectura oriental, y descubre un paraíso, ¿no?, en la Polinesia, ¿no?, una isla que él visita, ¿no?, Ticopia y Vanicolo, ¿no?, esas islas, y entonces él plantea un proyecto de un centro de estudios internacionales, una especie de palacio de congresos, ¿no?, donde, digamos, se va a estudiar cómo mejorar el mundo, y plantea un nudo de Max Bill, o sea, ese edificio rascacielos es una cruz espacial, ¿no?, con los 3 ejes, en voladizo, con voladizos de 50 metros, ¿no?, una estructura de titanio, dice, ¿no? Entonces, pues Max Bill es fundamental para Cabrero, fundamental, ¿no? Bueno, enlazando con esta cruz, ¿no?, yo os quería preguntar a Rodrigo y a Caín sobre esta cruz fundacional que es la Casa Duranas, o si hay algún tipo de axis mundi en esta manera de cruzar o de fundar la casa a partir de unos ejes que se cruzan en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque, claro, supongo que ha pasado, ¿no?, con gente que está también entre el público, al ver la casa Durana en planta, sobre todo en planta, no dejas de tener la imagen paralela de la planta de la Casa Ugalde, de Coder, ¿no?, con esta especie de cruce desde el centro de una serie de direcciones que luego que protegen por una parte la intimidad, pero luego se expanden hacia el terreno con este conjunto de patios y porches que ocultan en definitiva el punto germinal de la casa. Pues me parece, el ejemplo que pones de la Casa Ugalde me parece que es muy pertinente, porque se podría explotar esa comparación entre las 2 viviendas. Yo no sé si Oiza no creo que estuviera pensando en la Casa Ugalde, no sé, pero hay relaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, la relación entre el interior y el exterior, si cada una responde a una localización muy concreta, a un clima muy concreto, pero esa creo que es la única diferencia, es una diferencia sustancial, pero es la única diferencia. Y el valor que Oiza le da a los huecos me parece que es fundamental en esa casa.
igual no está suficientemente estudiado, pues porque aparentemente no tiene lo que es las visiones desde el exterior, la vivienda, los huecos pasan muy desapercibidos, ¿no? Y sin embargo están fantásticamente bien modulados, ¿no? Y luego esta continuidad que hay a lo largo de toda la casa, sí que es verdad que la planta de proyecto visado, que es la que hemos mostrado, no se corresponde con la planta finalmente ejecutada. Esta continuidad luego no es tanto, aunque sí que mantiene en esencia la continuidad que hay entre el vestíbulo, salón comedor y altillo. Sin embargo, no hay continuidad interior-exterior, ¿no? En cuanto a tránsito, es más un tema visual, pero de tránsito. De hecho, Oiza parece que trata de evitarlo, ¿no? Por ejemplo, la sala, allá donde se supone que podría haber una buena conexión al porche, resulta que la puerta es opaca, ¿no? Es una cosa muy contradictoria, ¿no? Así que hay un ventanal muy grande frente a la chimenea para que desde esta zona, bueno, uno al lado del fuego pueda disfrutar de las vistas. Sin embargo, no hay una voluntad de limitar esa comunicación interior-exterior, ¿no? Quizás sea por un tema de clima, no lo sé, ¿no? Por un tema de ahondar en la idea de refugio. Y una diferencia sustancial, por ejemplo, es la ubicación de la chimenea, que en la planta de proyecto de visado está, yo diría que ingenuamente colocada en el centro, ¿no? Además posicionada exenta, una posición exenta, y en la obra ejecutada se arrima a la esquina de la L, yo creo que de manera inteligente, ¿no? Otra diferencia que también es sustancial es que la escalera, la pequeña escalera que sube al altillo, en el proyecto visado parte del recinto del salón, del estar, mientras que en el proyecto ejecutado ya está dentro del zaguán, ¿no? De modo que, pues bueno, esa posible interferencia que podría haber con este elemento queda separado, ¿no? Pero el tema de la relación con la Casa Ugalde sería un tema interesante a investigar, ¿no? De hecho, ahora estamos dándole vueltas porque precisamente, como comentaba Rodrigo, nos parece, a mí por lo menos me parece muy extraño que durante tanto tiempo pues esta casa haya sido tan poco publicada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos idea de ver si se puede sacar una publicación, y nos está costando porque precisamente cada vez que indagamos un poquito más nos pide más tiempo para ver qué sacamos. Entonces, el apunte que haces en la Casa Ugalde, pues igual hasta nos demora un poco en el trabajo, pero puede ser interesante, ¿no? Respecto a la Casa Ugalde, vamos, yo creo que es muy importante ponerla en contexto. Yo en el artículo también Sí, pero es que además se da la circunstancia de que Cabrero y Coderch trabajan juntos en la obra sindical del hogar, son compañeros. Entonces, claro, cuando pensamos en el organicismo, en este caso de Cabrero, está Coderch detrás, seguro, y el organicismo de Sota, probablemente, vamos, seguro que también, ¿no? O sea que en ese sentido Coderch yo creo que es un gran pionero. De hecho, a Coderch lo descubren con Manuel Valls, lo descubre Gio Ponti, ¿no? En la quinta Asamblea de Arquitectos, en el año 48 creo que es, ¿no? O sea que son los italianos, ven en Coderch, ¿no? Pues un pionero, ¿no? Y de repente dicen, pues si aquí en España se están haciendo también cosas interesantes, ¿no? Y yo encontré en el estudio de Cabrero cartas de Gio Ponti a Cabrero, ¿no? Entonces, bueno, ahí se crean también unas redes muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y Coderch, vamos, también hay cartas de Coderch y de Cabrero a Coderch y viceversa. Son muy afectuosas, ¿no? Es que encontré una felicitación de Navidad de Coderch
a Cabrero. Coders, no sé si sabéis que hizo, cuando se sube el puerto de Navacerrada, ahí hay un edificio escurialense, un mamotreto. Hay una tesis sobre esto. Sí, pues eso está ahí. Y 3 años después, o 4, hace la Casa Ugalde, ¿no? O sea, es que es increíble, es increíble. Bueno, yo tenía más preguntas, pero se nos está haciendo corto el tiempo y casi preferiría dar la palabra a la gente del público que quiera intervenir o quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Este se tiene que quedar aquí. Tenemos el otro, no sabía que había. Podemos contestar, sí. Pues vamos a tener que llevar este. Yo tenía una pregunta sobre el proyecto de época casi que viene más de la ignorancia, quizás. En primer lugar, me sorprende que está reaccionando sobre el proyecto de Barbara Corsini, que en primer lugar él está reaccionando con una imagen de Estados Unidos que viene de las revistas, que viene de Hollywood, que también es una proyección al final y a cabo. Y me pregunto, y claro, el mercado para este tipo de piso en Estados Unidos va a ser muy limitado en esos momentos. Es un grupo muy culto e intelectual y bordea, hay connotaciones, a lo mejor en esos años era popular entre ciertos círculos, un folclorismo inspirado en México, cosas así, y que me venía a la cabeza también un poco el pabellón de Correggio de España en el Trienal de Milán, que es un poco como una evocación en cierta medida del artesano, de la artesanía española, que tiene un componente importante, que también viene del pabellón español en la exposición Universal de París del 37, y del turno del Gatpak hacia también el artesano, hacia Ibiza, hacia lo popular. Y quería preguntar si en el proyecto de Barbara Corsini también hay algo de ese populismo, o lo he leído mal. Efectivamente, siempre existe esa recuperación de lo él lo llama, como lo hacen el Grupo R. El Grupo R se constituye en el 49-50 y cuando deciden recuperar la modernidad son muy conscientes que lo van a hacer a través de la revalorización de lo tradicional, entendiendo tradicional pues aquellos elementos que perviven en la cultura mediterránea. Lo hace, y de hecho lo hará Sert en sus inicios en el Gatpak en los años 30 y lo hará el Grupo R en los años 50. Por lo tanto, sí que es cierto que efectivamente hay como una especie de hilo conductor local que tiene que ver con esa incorporación, yo diría que de manera natural, de todos aquellos elementos que tienen que ver pues con una forma de hacer, con una cultura y con unas cuestiones que se escapan a lo que en principio había sido el movimiento racional funcionalista de los principios de los 20. Efectivamente, Barbara Corsini es consciente de ello y lo asume y también y así lo manifiesta, que una de las características, dice él, de esa cultura mediterránea es su interés por la textura, por el color, por determinados materiales.
Después cada uno lo interpreta a su manera, pero en el caso de Barbacorsini es una voluntad más añadida a su interpretación de lo moderno. Sí, ¿alguna cuestión más, algún comentario? Sí, no, a mí me gustaría incidir sobre esa... Me parece interesante la comparación con la Casa Ugalde. A mí también me ha parecido que había como una analogía, ¿no? Y yo creo que en la tesis de Rafael Díez, pero también en los libros que ha hecho con Antonio Armesto sobre Coder, está muy presente. Ellos hablan de heliomorfismo, que son esta arquitectura como las plantas que busca el sol, y por lo tanto que obedecen no a una geometría predeterminada, ¿no?, sino a un comportamiento en ese sentido orgánico, ¿no? O sea, la arquitectura de Coder sería orgánica no por la geometría, por la forma, sino por esta manera de buscar, como hace, ¿no?, las plantas, por ejemplo, pues el sol y tal. Eso por un lado, ¿no? Y después, también me pareció interesante, habéis hablado de esta cosa híbrida y de lo abierto y de lo cerrado, ¿no? Yo recuerdo los escritos de Carles Martí cuando hablaba del patio y del pabellón, del recinto y el techo, lo abierto y lo cerrado, el refugio y el porche. Bueno, yo creo que es interesante esta arquitectura del hábitat porque precisamente parten de esta tensión, ¿no?, entre lo abierto y lo cerrado, entre el refugio, entre el patio y el pabellón, ¿no? De aquí también que Oiza hable de techo. Claro, un techo es un pabellón, ¿no?, y un pabellón es algo abierto hacia el exterior, ¿no? Y por otro lado se habla del refugio, ¿no?, del patio, de aquello como introvertido. Yo creo que de esa tensión, ¿no?, de esa ambigüedad, pues también resultan estas arquitecturas, ¿no? Y después, por último, también es curioso esa mirada hacia lo nórdico, ¿no?, hacia Alvar Aalto, por ejemplo, que es una constante también en estos ejemplos. Y es curioso cómo desde aquí se mira lo nórdico, es una arquitectura que obviamente es muy introvertida, ¿no?, porque desde el punto de vista climático es una arquitectura que se vive desde el interior, casi por un tema antropológico, ¿no? Por lo tanto, es una arquitectura que es muy consciente de que el espacio interior es aquel donde uno va a habitar y por lo tanto se parte desde el interior, desde estas premisas, ¿no? Y en cambio, como los nórdicos hacen esa referencia al Mediterráneo, a lo abierto, a la terraza, a lo horizontal, ¿no? Entonces, estas arquitecturas yo creo que responden también a esa doble mirada, ¿no?, que es bastante interesante, ¿no? Creo que la arquitectura posterior perdió esa ambigüedad, ¿no?, esa dualidad entre estos términos que son antagónicos y que después, esta cosa venturiana, ¿no?, de no es ni lo uno ni lo otro, pues en el momento que empieza a ser o una cosa o otra, pierde matices, ¿no?, pierde interés. Sí, en ese sentido, de lo uno y lo otro, que diría Venturi, creo que eso ha quedado claro. Respecto a lo del techo, es que es un techo que a veces, no digo que toque el suelo, pero casi. Desde luego, algunos muros de la casa se cubren con teja en lugar de una albardilla convencional, con la misma teja del tejado, y casi literalmente llegan por la inclinación natural de ese perfil de los muros que se va haciendo decreciente, casi llega a tocar ese techo. Así que es un techo, en fin, un pabellón siempre está sobre patitas, ¿no?, si me permites la caricatura, pero es cierto que no hay esa condición tan ortodoxa en este caso podríamos asimilarlo a una condición de pabellón, ¿no? Creo que en el caso de esta obra no lo hemos señalado porque es realmente difícil de contar si no se visita la casa, ¿no? Hay una condición que es fundamental y que yo creo que aquí Oiza explora con unas posibilidades que no le habían dado el resto de obra anterior, que es la cuestión de las dimensiones ajustadísimas, para que no solo en los huecos, como bien ha señalado Caín, sino en las dimensiones de todos los espacios, ¿no? El cómo cada altura, cada anchura, cada profundidad de cada uno de los cubículos, porque en el fondo hay luego muchos espacios pequeños, desde armarios empotrados ocultos hasta espacios de transición entre una habitación y un salón, que es siempre a través de un vestíbulo o de una zona de juegos, etcétera. Ahí todo se va ajustando hasta
hacer que el espacio realmente sea conmovedor por lo ajustado que es a la figura humana, ¿no? Que antes hablamos de por qué ese techo inclinado tiene tantas connotaciones no por el hecho de, en fin, tener una imagen diferente a la de la cubierta plana, sino que tiene una vinculación con el hecho del habitar. No es lo mismo estar sentado que tumbado, que de pie mirando, que sentado mirando, que entrando, etcétera, ¿no? Y por ahí hay un discurso que en Durana obliga a mirar o a estudiarlo midiendo. Y creo que en eso todos sabemos que Oiza es un auténtico maestro absoluto de cómo controlar la arquitectura a través de las dimensiones, de la medida, no solo por la modularidad, que luego llegará a extremos casi obsesivos, pienso en el BBV que tenemos aquí cerca, sino en lo que significa la medida para poner orden y en ese caso para acotar los espacios a lo que tienen que ser, porque la casa en sí mismo es pequeñita, súper compacta, quizá con esa idea de cueva, no solo de cabaña, sino en el sentido de cueva, de buscar el cómo perder la menor cantidad de energía, y por eso las ganancias solares son tan importantes, el fuego está en el centro o casi. Hay una cuestión ahí un poco también, no sé si decir telúrica, pero bueno, no sé si me explico. Has comentado una cosa que yo creo que es fundamental. Rodrigo lo ha comentado, pero que tiene que ver con una cosa que has comentado tú, José, que es, y lo he apuntado porque me ha parecido fantástico, ¿no? El pionero es el que tiene una muy buena intuición, ¿no? Y Oiza era tremendamente intuitivo, y yo creo que en esta casa trabaja con esa intuición, ¿no? Y eso permite asumir contradicciones. Es decir, un pensamiento deductivo no admite ninguna contradicción, ¿no? Y es quizá uno de los fracasos de la ortodoxia moderna, ¿no? Mientras que la intuición lo que permite es trabajar con esa doble clave, ¿no? Por eso, pues Durana no sabemos muy bien hasta qué punto es cabaña, hasta qué punto es en algún momento determinado caverna, esa relación entre el interior y el exterior, etcétera, etcétera. Es el tema de la intuición, ¿no? Que yo creo que quizá es una lección que podríamos considerar, ¿no? Si me permitís, muy brevemente. Claro, cuando tú estabas hablando del patio, la cubierta y tal, pues claro, pabellón de Barcelona, ¿no? Pero que además para todos ellos, para Oiza, para Cabrero dentro de lo parco que es y lo sintético que es en las descripciones, en los 4 libros se dibuja la planta del pabellón, pero no completa, dibuja lo que él llama el espacio representativo del pabellón, que es donde van a recibir al rey, ¿no? La zona donde están las sillas y tal, ¿no? Entonces, claro, es que eso, el pabellón de Barcelona, pero voy más atrás y me gustaría mucho saber si ellos lo conocían, la casa de ladrillo de Mies, no sé si la tenéis en mente, ¿no? Yo creo que sí. Sí, o sea, que es que la conocen, yo creo, vamos, y Cabrero seguro que la conoce. Entonces, aquí me surge un tema muy interesante sobre esquemas, digamos, ortogonales, neoplásticos, ¿no? Que vienen de Wright. Evidentemente Mies está mirando a Wright, ¿no? Ellos los deforman, ¿no? Entonces ahí, y de alguna manera estamos intuitivamente también avanzando la estética de la deformación luego de los Smithson, ¿no? O sea que tenemos un modelo neoplástico, dinámico, una fluidez, tú has aludido a ello, del espacio, ¿no? Y luego de repente eso se deforma, se gira, ¿no? La planta de Durana es increíble, ¿no? Cómo está la casa colocada en la parcela, ¿no? En esto, simplemente como apunte, si me vais a permitir a hablar, claro, hemos hablado del organicismo hablando de alto, ¿no? Lo recojo también lo que tú decías, por supuesto, de esa mirada desde el sur al norte y del norte al sur, pero hay otro apunte que a mí me gustaría, y se ha hablado de antropología, ¿no? También, que el que lo ha hablado muy bien es Juan Antonio Ramírez, ¿no? En este libro tan bonito de los edificios cuerpo, no sé si lo conocéis. Entonces, hay un organicismo también
Y Cabrero ejercita, no sé si recordáis la imagen que he puesto de ese pabelloncito, que es un dibujo de Alejandro de la Sota, que además Alejandro de la Sota hace la crítica a la Feria del Campo y empieza su artículo con ese dibujo de un pabellón que tiene la cubierta de cristal y está dividido en 3 partes con unas formas orgánicas. Entonces los edificios cuerpo es dividir al edificio en partes, cada una diferenciada, una es la cabeza, otra es el cuerpo y otra es las piernas o el espolón, ¿no? Entonces, no sé si en Durana sería bonito pensar también, ¿no? Efectivamente es una cueva, es un manto, ¿no? Pero claro, es un organismo también en ese sentido, ¿no? O sea, la idea de organismo, no de organicidad, sino de organismo, ¿no? A mí me interesa también un poco, y en Gaudí, vamos, yo creo que al final estamos ahí metidos como en un organismo, ¿no? En esas costillas de ladrillo y tal, ¿no? Pues al final estamos ahí dentro, ¿no? Pues no sé, y ahí empezamos con Le Corbusier, ¿no? Entonces... Sí, en este sentido, ¿no? de organismo hay esta bonita enfrentamiento entre lo que es la máquina de habitar y el organismo habitado, que también define, por ejemplo, Kiesler en la teoría del correalismo. Es la pulsión interior del habitante la que construye el habitáculo, ¿no? Desde esta idea de la vida que germina en el interior, que se expande hacia el exterior con esta pulsión y que acaba configurando los límites, ¿no? Y respecto a los comentarios del patio y del pabellón, es también muy curioso toda esta tendencia, ¿no? Este signo de los tiempos que gravita sobre Europa, sobre el mundo occidental, con respecto a a esta recuperación de los patios, de los espacios intermedios como espacios de tránsito entre la intimidad y la sociabilidad. Y en este sentido, pues otra vez los Smithson en el año 56 pues construyen la famosa pues obra artística, ¿no? También es muy interesante cómo los artistas o cómo los arquitectos hacen obras artísticas y al revés, que ponen sobre la mesa temas claves sobre el habitar, ¿no? Y en el patio y el pabellón, como buenos eslogans, como buenos redactores de eslogans, pues ellos afirman el pabellón es lo íntimo, lo personal, lo privado, el patio es el aire, el sol, lo social, lo relacional, en definitiva. Y como dentro del pabellón entran los objetos, que es algo muy importante en estos 3 proyectos que vosotros también describís, ¿no? Cómo se implican los arquitectos también en el escoger los objetos, en rediseñar unos modelos que no llegan a España, pero que en cambio son absorbidos por Barbara Corsini de una manera muy literal, pero también con mucha habilidad, y cómo los objetos que rodean a la vida son casi tan importantes como la extensión, ¿no? de los habitantes dentro de la arquitectura. No te había contestado una cosa que preguntabas sobre Heidegger, ¿no? Y el texto de Heidegger, claro, de esos congresos de Darmstadt, ¿no? Muy importantes en el momento de la reconstrucción alemana, ¿no? Porque Alemania está absolutamente hundida, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Entonces en Darmstadt organizan esos congresos, ¿no? Para ver cómo se reconstruye. O sea, esa idea del habitar también es una idea de reconstruir, ¿no? Y entonces, claro, siempre se habla de Heidegger, pero no se habla de un artículo que escribe Ortega y Gasset, sobre el hombre más allá de la técnica, ¿no? Y entonces, y todo esto lo traigo un poco por ese tema del organicismo, y de ahí sale Sarum, ¿no? Yo antes hablaba de Sarum, porque claro, en Darmstadt Sarum hace su proyecto de las escuelas, ¿no? Y entra un poco en toda esa corriente de que evidentemente el funcionalismo, el taylorismo, la técnica y todo eso, pues ha llevado a la Segunda Guerra Mundial y ha llevado a que el hombre se ha destruido a sí mismo, ¿no? Y Ortega eso todo lo explica muy bien, ¿no? Y entonces dice, bueno, entonces ahora hay que
pensar en qué hábitat generamos para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, pues, el Heidegger yo creo que también tiene esa lectura, ¿no? Y Ortega ahí yo creo que es importante, ¿no? Ese texto de Ortega está muy bien, está muy bien. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues para concluir y enlazando con las palabras de José, Heidegger concluye que solo si sabemos habitar podemos construir. Yo creo que en estos 3 proyectos queda muy claro, ¿no? La lección que nos dan sobre construir a partir del habitar. Bueno, pues muchas gracias.